Pulso Latino es presentado por Discover it for yourself. Frisian Flag. Hoy en Pulso Latino. Tenga cuidado porque en Aruba, así como están saliendo dólares falsos, también están entrando a través de turistas. El primer ministro dio inicio a los trabajos de construcción de la nueva facilidad multifuncional del área de Paradera. La autopsia del caso Nisman en Argentina condujo a que fue un suicidio. Aruba contará con un nuevo examen para realizarse la prueba del VIH de forma inmediata. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Hola, les damos la bienvenida a una emisión más de Pulso Latino. Gracias por su sintonía. Soy Alejandra Forero y damos inicio a nuestra emisión con noticias locales. Durante este fin de semana en el aeropuerto de Aruba encontraron a una mujer, al parecer oriunda de Venezuela, intentando llevar $800 falsos a su país. Esta modalidad al parecer no es nueva y lo que es peor es que en Aruba se han conocido casos de turistas latinos que están pagando con dólares que son falsos. El domingo en horas de la tarde en el aeropuerto, personales atentos que han venido encontrando turistas alrededor de la isla se encontraron con una mujer, al parecer de procedencia venezolana, con bastantes dólares falsos abandonando nuestra isla. Aquí las autoridades concernientes del aeropuerto se percataron de este asunto y se encontraron a esta turista con alrededor de $800 falsos en su poder. Ellos tomaron los dólares y no detuvieron a la turista, la cual estaba abandonando la isla. Por su parte, el fiscal fue puesto a altura de esta situación. Este tipo de acciones se están presentando con mayor regularidad y no solo el hecho de que turistas saquen dólares falsos, sino que en su defecto paguen con estos mismos dólares que no son verdaderos en las tiendas de Aruba. Se ha conocido últimamente casos de que turistas, en su mayoría de procedencia latina, ojo, no son todos, que están pagando con tarjetas de crédito falsas o con dólares que no son legales. Esto quiere decir que la modalidad de pago con medio efectivo falso se ha incrementado y los perjudicados son los comerciantes en nuestra isla. Así que cuando usted reciba un dólar, revíselo bien antes de aceptarlo. En otras noticias, ayer se llevó a cabo el inicio de los trabajos de construcción de lo que será la nueva facilidad multifuncional que vendrá en el área de Paradera. Allí, en compañía del primer ministro, los entes encargados dieron el inicio a lo que se convertirá en un lugar donde la comunidad recibirá diferentes servicios. Esta semana dieron inicio a la fase de construcción de la nueva facilidad multifuncional que vendrá en el área de Paradera. Esta es una de las 5 que vendrán en Aruba. Después de que ya están finalizando la de North, le tocó el turno a la comunidad de Paradera y su vecindario, quienes recibirán esta funcionalidad con mucho positivismo, ya que allí se prestarán diferentes servicios. El primer ministro Mike Eyman, al final de la etapa de innovación, indicó sentirse contento de poder iniciar los trabajos para el edificio multifuncional de Paradera, que estará ubicado, entre otros, las oficinas de gobierno en el área de Paradera. Asimismo, indicó que la idea de estas MFA vino del gobierno actual para darle a la comunidad más comodidad en estos centros. Asimismo, el equipo que estuvo presente en esta inauguración indicó que como trabajos estos son preparatorios, pero han pasado en todas las oficinas de gestión de ayuda y constataron que las personas están muy apretadas en ese lugar. Esto quiere decir que las facilidades y los espacios actualmente no son aptas para la cantidad de personas que están haciendo uso de las oficinas auxiliares. Por esta razón, esto es algo muy grande para el distrito de Paradera y su vecindario, ya que recibirán un edificio moderno que será un alivio muy grande para el pueblo de Aruba. Y según el gobierno de Aruba, se están creando oportunidades para que el comercio local pueda expandir sus mercados a otros destinos. Según ellos, es un intento de diversificar la economía y ampliar los horizontes utilizando plataformas como la próxima misión comercial que se realizará en mercados como el de Colombia y Panamá. Durante esta misión comercial tendrán concentración de business to business con intermediaciones de empresas locales, con reuniones de información del mercado y los eventos de networking.
Tanto en Colombia como en Panamá, el gobierno y el sector privado están invirtiendo alrededor de 30.000 millones de dólares en proyectos de infraestructura, con un resultado para atraer más empresas para el exterior de Europa, Estados Unidos y, entre otros, productos de construcción, equipos de construcción, sistema de energía, equipo de seguridad, suministros de aeropuertos, etc. Los comerciantes de Panamá están muy contentos y hace bastante tiempo están mirando oportunidades de negocio en Aruba. El país está sacando de sí más niveles internacionales para intercambiar sobre diferentes aspectos. Lo que ellos quieren llegar son acuerdos comerciales que les faciliten el comercio entre ambos países. El gobierno panameño buscará socios comerciales para aumentar el intercambio comercial. El éxito de Panamá se debe a la diversificación de su economía. El próximo evento de preparación para este Trade Mission en Panamá y Colombia será organizado en el auditorio de la Cámara de Comercio el próximo miércoles 21 de enero entre las 6 y las 9 de la noche. Allí ellos explicarán sobre las oportunidades comerciales que Colombia y Panamá tienen para ofrecer a los negocios de Aruba. Damos inicio a nuestra ronda internacional. El informe preliminar de la autopsia practicada al cadáver de Alberto Nisman concluye que el fiscal argentino al parecer murió a consecuencia de un balazo en la cabeza, según lo informaron fuentes oficiales. Resultados divulgados este lunes de la autopsia del fiscal argentino Alberto Nisman apuntan la hipótesis de un suicidio. Su fallecimiento se anunció el mismo día en que Nisman debía comparecer ante el Congreso para explicar su denuncia contra Kirchner y el canciller Héctor Timerman, a los que acusaba de encubrir a Irán en la causa por el atentado antisemita de 1994 en Buenos Aires. Los resultados preliminares de la autopsia indicaron que no hubo intervención de terceras personas, aunque la fiscal que lleva el caso aseguró que va a investigar si hubo algún tipo de inducción a través de amenazas. De acuerdo con la autopsia, Nisman se disparó con un arma calibre 22 sin dejar cartas ni testigos del suceso. Poco después del hallazgo del cadáver, Kirchner ordenó desclasificar información de inteligencia relacionada con la investigación del atentado que el fiscal había solicitado la semana pasada. Por su parte, Israel lamentó la muerte y pidió a Argentina que prosiga la investigación de la causa, al igual que otras organizaciones judías en el país. Y este es el preciso instante en que un auto provoca un terrible accidente que involucra a más autos. El hecho ocurrió en México y dejó el saldo de una persona fallecida. Nuevas imágenes de una cámara de seguridad muestran el momento justo del accidente, más aparatoso y lamentable en lo que va del año en León. Comienzan con una camioneta estacionada en la parte inferior izquierda de la pantalla. Unos metros adelante se ven dos personas con la intención de cruzar. Después, un auto negro pasa. 4 autos más aparecen simultáneamente. Y segundos después, una última camioneta de carga al mismo tiempo que la pareja cruza la calle. Y uno de ellos le da un empujón que salva su vida. En milésimas de segundos, entra en escena 2 automóviles que fueron embestidos por el tráiler sin control. El primero choca con otras unidades inmóviles y vuelca, mientras que el otro cruza la avenida para quedar varado en el camellón, mientras que el tráiler sigue su trayecto a lo largo del bulevar. Trabajadores y transeúntes se acercan a la unidad más afectada. Es en la que viajaba Pamela López, de 28 años, quien desafortunadamente perdió la vida. En ese momento fue cuando yo escuché que pegó algo atrás, pero a otro coche. Entonces vi el retrovisor y ya vi el camión que ya venía. Ya estaba bastante cerca de mí. Entonces nada, me agarré el volante y sentí, me dio 2 golpes. Me empujó primero de atrás, luego se abrió un poco el coche y me pegó de enfrente. Y básicamente estuve fuera de mí como unos 10 segundos. Hasta hoy en día las afectaciones ascienden al 1.200.000 pesos. El conductor ya fue consignado y las víctimas se recuperan. Alejandra González, Azteca Noticias. En Pasto, ciudad colombiana, fueron capturados 2 delincuentes en insólitas circunstancias. Uno se introdujo en un barril para asaltar un local comercial, pero este se quedó atorado, y otro transformó un lapicero en un arma de fuego con el que intimidaba a sus víctimas. Los 2 fueron capturados.
Este es el momento en que los policías rescatan y a la vez capturan a David Andrade, de 30 años de edad, quien estaba escondido en un tambor de combustible cuando intentaba robar en un local comercial de Pasto. Lo que el delincuente no calculó fue que se iba a quedar atorado en el barril. Los empleados salen, la caneca queda adentro y desafortunadamente hay un delincuente extrabajador, el cual hace la estrategia del Chavo del Ocho, que es el baúl, o la estrategia del caballo de Troya, donde en la noche él destapa con un sistema de la parte interna, hace un recorrido, hurta unos elementos y obviamente se introduce dentro de la caneca de 55 galones. Pero con tan mala suerte que en horas de la mañana el dispositivo queda bloqueado, él no puede salir. Mientras uno de los delincuentes fue víctima de su propio invento, otro de ellos utilizó su ingenio para transformar un lapicero en un arma de fuego. Procedimos a identificar al señor, al delincuente, y oh sorpresa, cuando nos dimos cuenta, el lapicero era un dispositivo como arma de fuego con calibre 22. Ese ingenio de atracar podía hacer daños sumamente peligrosos con ese calibre de ese arma de fuego, y con eso intimidaba a las personas, y miramos que la gente en vez de hacer cosas positivas, lo que utiliza el ingenio es para hacer cosas maldadosas como en este caso. Los dos delincuentes fueron dejados a disposición de la autoridad competente.